Bueno, hoy vamos a hablar de la planificación, que es el capítulo que sigue. No todos los capítulos hablan específicamente de técnicas. En realidad la planificación yo no la concebiría como una técnica, sino como una estrategia de arranque. Pero en los próximos capítulos nos vamos a dar cuenta que algunas técnicas hablan de intervenciones que para poderlas realizar o para cumplir con la meta de esa técnica hace necesaria la aplicación de otras técnicas, que eso lo vamos a ir viendo con calma en las siguientes clases. Por eso yo les decía al principio que las técnicas de Minuchin son como las capas de una cebolla. Una técnica puede requerir la aplicación de otras técnicas. Y en este capítulo de planificación más bien nos habla de tener condiciones apropiadas para el arranque, que en mi opinión en algunas otras escuelas de psicoterapia eso no se toma mucho en cuenta, o al menos yo he visto que no se le da énfasis. Pero también como no soy experto en otras escuelas, pues no soy autoridad para ser tan tajante, pero al menos en la terapia familiar sí es muy importante el arranque. Es como si tú fueras a salir con un vehículo en carretera, tienes que checar que tenga todos sus líquidos, que las llantas tengan aire, que esté al 100% para que no tengas contratiempos en el camino. Lo mismo sucede con un proceso terapéutico y con todo en la vida, porque si tú te arriesgas a empezar mal un proceso de terapia familiar, hay el riesgo de que las cosas marchen mal y el resultado sea negativo. Entonces hay que dar mucha importancia al buen arranque. Y para esto, Minuchin pues habla de la planificación. Yo les había dicho que en la terapia familiar los movimientos son ajedrecísticos y que muchas veces es imposible poder idear una estrategia antes de tener a la familia frente a ti, ¿no? Pero sí es bueno conocer algunas recomendaciones que nos permiten tener buenos arranques. Y bueno, esto lo dice Minuchin en el libro que estamos estudiando. Dice, los terapeutas de familia aprenden a teorizar más allá de los datos que poseen acerca de una familia. Que esto es interesante porque en una primera sesión, que ustedes ya han visto primeras sesiones en la clase de videograbación, pues yo elaboro hipótesis y a veces pareciera como que le echo mucha imaginación, porque no tengo tanta información como para asegurar lo que yo aseguro, ¿no? Por ejemplo, puedo decirle, que ya les ha tocado verlo, a la paciente designada que es importante que siga manteniendo los síntomas para distraer a sus padres, ¿no? O decirle a una hija de familia que ella es la mamá de todos y que es su propia abuela. Esas son hipótesis. En psicoanálisis eso vendrían a ser interpretaciones. Es importante aquí en la terapia familiar, como en otras escuelas de psicoterapia, tener imaginación. Un terapeuta sin imaginación se las va a ver muy difícil. Por eso es importante entrenar la imaginación. Yo creo que todos tenemos imaginación, pero a veces no nos permitimos usarla, o bien consciente o inconscientemente tenemos un freno para la imaginación. Por eso es que Carl Whitaker, que es un autor que hemos citado mucho y lo vamos a seguir citando, él habla incluso de una psicoterapia con el hemisferio derecho, porque cree que el error en el que han caído muchas psicoterapias es que son psicoterapias con el hemisferio izquierdo, muy racionales, muy lógicas, muy deductivas, pero cuando entramos en el terreno de prescribir paradojas, pedir a la familia que no cambie, prescribir síntomas, pues claro que estamos entrando en terrenos que en una primera lectura parecieran poco lógicos o poco sensatos. Sin embargo, el terapeuta familiar tiene que ejercitar su capacidad para ejercer una terapia con el hemisferio derecho. Dice, pero siempre consciente de que la estructura de esta nunca se les manifiesta enseguida. Como la terapia familiar es una terapia breve, pues es importante que nos arriesguemos a hacer hipótesis, que utilicemos nuestra imaginación, que seamos espontáneos, que eso ya lo vimos en el capítulo de espontaneidad, y que si nos equivocamos, pues no pasa nada. O en el peor de los casos, si nos equivocamos al lanzar una hipótesis, pues lo único que va a suceder es que la familia nos va a dar información. No va a pasar nada raro ni nada de dimensiones dramáticas. Bueno, y Minuchin en otro libro que se llama El arte de la terapia familiar, que es un libro que escribió varios años después, ahí habla sobre la importancia de no preocuparse si nuestras hipótesis no son correctas. Entonces, de entrada, el primer paso es generar hipótesis gracias a la imaginación que ustedes tienen, o bien gracias a lo que ustedes han leído en estos autores o en lo que han visto en los videos. Y segundo, no preocuparse si están equivocados. Dice Minuchin dijo que no le importaba si la idea era correcta o no. Fíjense, eso no importa.
Lo importante era si las ideas eran lo suficientemente insólitas como para sacudir la estructura familiar. Es decir, Minuchin no está en búsqueda de la verdad, no está en la búsqueda de la explicación o de las hipótesis que permitan entender por qué la familia funciona como funciona, sino que él está buscando sacudir la estructura familiar con lo que él está diciendo y obtener información que te permita hacer futuras intervenciones. Por eso es que si yo me equivoco y realmente una hija de familia no es la mamá de todos, y yo me equivoco y realmente la paciente sintomática no debe seguir teniendo síntomas para distraer a los padres, no pasa nada. Ellos en una siguiente sesión te van a contar lo que sucedió y esa información va a ser muy valiosa para el siguiente paso. No puedes tener toda la información que tú quisieras en las primeras sesiones, y de hecho creo que eso es lo que sucede en el psicoanálisis, que toman mucho tiempo para obtener información y por eso es que las intervenciones son muy retardadas. Gracias a autores de la talla de Milton Erickson y otros que desarrollaron la terapia sistémica breve, han podido demostrar que no es necesario entender por completo un problema para poderlo resolver. Que eso también suena un poco ilógico, pero eso se ha podido demostrar. No hay necesidad de invertirle tanto tiempo en entender un problema para que la familia lo pueda resolver. Tú simplemente les puedes decir que dejen de hacer más de lo mismo y que hagan algo totalmente diferente, aunque no entiendas cómo se generó el problema, y el problema posiblemente se va a resolver, o hay un porcentaje muy alto de que el problema se pueda resolver. Para algunos terapeutas sistémicos, uno de los errores en la terapia sistémica es que el terapeuta pierda mucho tiempo tratando de entender los problemas. No pierdan tiempo tratándolos de entender, intervengan un poco a ciegas. El proceso es por ensayo-error, como muchas cosas en la vida. Fíjense, habla de la imaginación Minuchin. La terapia es un proceso imaginativo que compromete a las familias a pensar y comportarse de manera diferente. Si algo es verdadero o no, nunca podemos saberlo. Que aquí estamos cuestionando si realmente podemos entender la realidad, porque resulta que entre más queremos captar la realidad o volverla aprensible, más se escapa de nuestro conocimiento, que eso lo hemos visto en la física cuántica. Cuando los físicos tratan de medir la posición de una partícula, pues resulta que al mismo tiempo no pueden saber cuál es su nivel de energía y viceversa, y que también las partículas subatómicas, cuando están siendo observadas o están sujetas a medición, se comportan como ondas, y cuando no están siendo medidas se comportan como... No, al revés. Cuando una partícula subatómica está siendo medida, se comporta como una partícula, como una canica. ¿Sí es así, no? ¿O cómo es? Ajá, y cuando no, se comporta como una onda. De manera que la onda está en varios lugares al mismo tiempo y la partícula no. De manera que entonces lo que entendemos como materia, pues es y no es. Es decir, la materia o los fenómenos que nosotros observamos se enfrentan al dilema hamletiano de ser y no ser, porque resulta que pueden ser partículas de materia si tú las ves, si tú las mides, si piensas en ellas, y resulta que si las ignoras no, sino que más bien se convierten en una onda que en realidad es una nube de posibilidades. Entonces me parece que los físicos cuánticos han llegado a ese límite de la realidad, donde se dan cuenta que la realidad no existe. Uno la va construyendo al percibirla. Uno modifica la conducta de las partículas subatómicas cuando uno las está observando, como si ellas, las partículas subatómicas, fueran conscientes de que están siendo observadas. De manera que nuestro papel como observadores no es imparcial o totalmente objetivo. Estamos interactuando con el resto de los fenómenos físicos de nuestro universo. Que eso es algo muy interesante y que ha desafiado pues la visión tradicional que ha tenido la ciencia sobre la materia, la energía, incluso sobre los fenómenos biológicos. Ustedes si van a un museo y ven cuadros de pintores reconocidos, pues se van a topar con que no les van a dejar tomar pinturas con flash. Y esto lo he mencionado en algunos otros lugares. Esto es porque obviamente la luz del flash puede deteriorar la pintura, ¿verdad? Pero técnicamente hablando, si quisieran realmente preservar íntegra la pintura, deberían de prohibir mirarla, porque con los descubrimientos de física cuántica, tú estás modificando la conducta de las partículas al mirarlas, ¿no? Entonces los cuadros de Frida Kahlo o de Rego Rivera, bueno, está bien que no les tomes fotos con flash, pero si quisieran preservarlos íntegros, no hay que mirarlos, ¿no? Y yo me atrevería que ni siquiera habría que pensar en ellos, porque al mirarlos, los estás modificando.
Y al evocarlos en tu mente, posiblemente también. Pero bueno, por eso es que Minuchin dice, si algo es verdadero, nunca podemos saberlo. Entonces, recuerden, no estamos en búsqueda de la verdad, estamos en búsqueda de generar cambios. De hecho, el siguiente capítulo que vamos a revisar se titula Cambio. Y lo más importante es esto, sacudir la estructura familiar. Ese es parte del estilo de Minuchin. A muchos no les gusta, pero él es de la idea de sacudir. Si no sacudes a la familia, si no les muestras una realidad distinta, va a ser muy difícil que la familia pueda tener un cambio. Minuchin dice que a través de tus reencuadramientos, tú tienes que hacer que la familia pase más allá del umbral al que ellos están acostumbrados. Y cuando lo logras llevar fuera de ese umbral, la familia puede ver lo que está haciendo, puede ver sus pautas y tiene más posibilidades de generar cambios. Para Minuchin y para muchos autores sistémicos, prácticamente todos, no es posible un cambio sin crisis. Es decir, la familia tiene que pasar por una crisis para poder experimentar un cambio. Y nosotros somos los que gestionamos esa crisis. Desgraciadamente, el campo de la salud mental se ha ido al otro extremo. Ahora más bien parece que no queremos que la gente tenga crisis o que las familias entren en crisis. De hecho, aquí tenemos un servicio de intervención en crisis y yo estoy haciendo algunas gestiones para inaugurar el servicio que permita la generación de crisis en las familias, ¿no? O sea, al revés. Tenemos el de intervención en crisis que evita las crisis, pero yo quisiera un servicio que genere crisis en las familias y crisis en las personas y en los individuos en la inteligencia de que sin crisis nadie va a cambiar, ¿no? Que en ese sentido, darle tanta importancia a que la gente no tenga crisis, ni las familias, ni nadie, pues entonces nosotros nos estamos volviendo unos estabilizadores de la disfunción familiar. Las familias tienen cierto nivel de homeostasis, que eso es algo interesante, es una aportación de Don Jackson, que eso lo publica, me parece que en la década del 50, publica un artículo sobre la homeostasis familiar, y cuando Minuchin lee eso, para él es revelador y es en donde él empieza a pensar en las técnicas para romper con esa homeostasis. La familia es un sistema que se autorregula, como los sistemas biológicos, y a veces nosotros somos los que propiciamos esa homeostasis. Que en términos sistémicos el médico vendría a ser un homeostato, es decir, un médico que está en contra de la crisis es un médico que está favoreciendo la estabilidad de un sistema familiar disfuncional, evitando que caigan en crisis. Y algunos autores como Jay Haley a este tipo de médicos le llama médico homeóstata, un médico que mantiene la homeostasis del sistema. Y nuestro trabajo como terapeutas familiares, como terapeutas que fomentamos el cambio, es romper la homeostasis, no ser médicos homeóstatas, sino sacudir la estructura familiar, como dice Minuchin, y que no nos van a importar las hipótesis si son correctas o no. Fíjense, esto lo dice en este capítulo de planificación. Las hipótesis iniciales que se pudieron hacer tendrán que someterse a prueba en la coparticipación, que eso ya lo revisamos en la clase pasada, y acaso muy pronto se las deba desechar a todas, no pasa nada. Es decir, tú puedes tener una sesión 1, y aquí hemos visto sesiones 1, han visto que yo tengo mis hipótesis, se las digo, las toman relativamente bien, claro que les parece algo novedoso, se llevan la información, pero a mí no me preocupa que en la siguiente sesión la información que ellos me traigan me lleve a desechar todas mis hipótesis. No pasa nada, eso es información que me permite intervenir, ¿no? Y le puedo decir a la familia, veo que yo estaba equivocado con lo que dije, veo que quizá fui muy rápido, vámonos a irnos más lento, pero se me hace interesante la información que ustedes traen a esta segunda sesión porque veo que yo estaba equivocado, ¿no? Se vale hacer eso con la familia ve que estás coparticipando y la nueva información que tú estás recibiendo te va a permitir hacer nuevas intervenciones que seguramente van a ser eficaces. Ahora, para los autores sistémicos, la planificación de la primera sesión puede empezar, dependiendo del caso, desde la llamada telefónica, que esto lo han estudiado mucho los investigadores del grupo de Milán, encabezado por Mara Salvini Palazzoli, que ya hemos citado algunos libros de ella. El más importante, o el libro, pues yo llamaría paradigmático del grupo de Milán, es el de Paradoja y Contraparadoja, que lo iremos citando en las siguientes clases. Después escriben un segundo libro muy interesante que se llama Los juegos psicóticos de la familia, y después un tercer libro que se titula Muchachas anoréxicas y bulímicas. Y el grupo de Milán habla de la importancia de estar al pendiente de las características de la primera llamada. Minuchin lo menciona con poco detalle, y otros autores como Carl Whitaker le dan mucha importancia, al igual que el grupo de Milán. Entonces vamos a ver. Esto es de un libro de Whitaker
que lo hemos citado mucho, es el de Meditaciones Nocturnas de un terapeuta familiar. También tiene otro libro, Whitaker, de Editorial Paidós, que se llama Danzando con la familia, que es muy interesante. Y fíjense, esa es la conversación que él tiene por teléfono con una paciente. Y él dice que el primer contacto de los pacientes contigo es un contacto peligroso porque es una cita ciegas. Tú no sabes quiénes son, tú no sabes con qué te vas a enfrentar. Y aquí tu manera de protegerte en estas citas ciegas es establecer poder, mostrarle a los pacientes que tú tienes poder y que tú vas a establecer el contexto en el que se va a dar tu atención. Que esto es completamente lógico y lo podemos entender en otras áreas del quehacer médico. Por ejemplo, un cirujano. El cirujano tiene que establecer su contexto. Si no tiene un quirófano estéril, con un instrumentista, un anestesiólogo, pues simplemente el anestesiólogo se puede negar a dar la atención, porque si lo hace sería contraproducente, sería en perjuicio del paciente. Lo mismo sucede en la terapia familiar. Tenemos que establecer un contexto que nos permita tener capacidad de maniobra. Y bueno, esto es lo que le dice esta paciente a Carl Whitaker: según mi médico, mi asma es emocional y tengo que ir a su consulta. Y fíjense, él empieza a establecer cuál es el contexto que él quiere. Él aquí es totalmente sistémico. Muy bien, venga con su esposo y los chicos. Ya empieza a haber tensión. De hecho, ustedes empiezan a hacer esto no a lo mejor en llamadas telefónicas, porque ustedes no tienen aquí el teléfono. Yo en mi consulta particular, a veces algunos psicólogos que me mandan pacientes les dan el número de mi teléfono móvil, y sí tengo la oportunidad de recibir la primera llamada. Otras veces no, la mayoría de las veces no, los pacientes hablan al consultorio y les contesta una recepcionista. Pero cuando los pacientes me hablan, entonces me da la oportunidad de ya ir evaluando, ¿no? Pero ustedes háganlo en una primera consulta, no por teléfono. Pídanle a la paciente, si es mujer, o al paciente, si es hombre, y si están casados, pues que traigan al cónyuge en la siguiente sesión y observen cuál es la reacción, ¿no? Que seguramente, si ustedes recuerdan, cuando rotaron conmigo, cuando yo decía, y bueno, ¿y qué opina el papá de todo esto? O puede venir el papá, ya había como cierta tensión, ¿no? Pero eso a mí me da poder, porque quiero entender el sistema y estoy definiendo cuáles son las reglas en las que voy a intervenir. Ahorita vamos a ver por qué Whitaker tiene este estilo. Dice, no he hablado con mi esposo. Fíjense qué interesante. Muchas veces el miembro de una familia, que en este caso es una mujer conflictuada, va a buscar ayuda primero en un terapeuta que buscar la ayuda en su pareja, ¿no? Entonces eso podría generar un contexto un poco problemático, en el sentido de que entonces ella busque que el terapeuta cumpla funciones que le corresponden a la pareja. Es decir, lo que la pareja no le da, se lo va a dar el terapeuta. La pareja no escucha a la paciente, no se alía con ella para resolver problemas, y esa chamba la va a hacer el terapeuta. Lo mismo sucede con las funciones parentales, ¿no? Muchas veces lo que los padres buscan es que los psiquiatras, psicólogos, terapeutas hagan funciones parentales con los niños, y quisieran que ese proceso se disfrazara un poco con la etiqueta de psicoterapia. Y bueno, ella no ha hablado con su esposo, dice, lo lamento, pero creo que tiene que hablarle y después vuelva a llamarme. Así, ¿no? De hecho, Whitaker, él decía que pocas veces aceptaba la primera solicitud de la consulta. Es decir, él rechazaba a un gran porcentaje de los pacientes porque él no veía que el contexto fuera el más adecuado para su estilo de intervención. Pero aquí es interesante porque, como esa es una reacción inesperada, porque el paciente sí espera que el clínico le dé la atención y se interese en verla, esto genera un interés mayor en el paciente o el que demanda el servicio para cumplir las condiciones y poder asistir con el terapeuta, sobre todo si es un terapeuta que le han recomendado, ¿no? Que yo creo que era un alergólogo o algún neumólogo que estaba viendo que el asma de esta mujer era emocional. Fíjense, eso es típico, sigue la conversación, habla del marido, la mujer, pero no cree en la psiquiatría. Eso es típico, ¿no? La mujer no va a traer al marido porque él no cree en la psiquiatría, no cree en la psicología. Dice, si él no cree en la psiquiatría, tiene que discutirlo antes de venir a verme, porque no quiero que me culpen de que se divorcien. Porque ya de entrada hay un conflicto, ¿no? Yo lo que les pido es, mire, si él no cree en la psiquiatría, entonces les voy a pedir que hagan algo. O usted lo convence a él de que la psiquiatría funciona, que es un método que puede dar resultados, y vienen, o bien que él la convenza a ella de que la psiquiatría es un fraude.
y de que no funciona. Y entonces pues ya no vienen, porque ya estarían de acuerdo. Pero sería un avance porque con esta intervención lograríamos al menos quitar un desacuerdo, que es la postura de la pareja ante la psiquiatría, ¿no? Si la pareja no cree en la psiquiatría y la paciente está yendo con un psiquiatra, entonces eso está metiendo más conflicto a la relación. Y entonces el terapeuta se va a convertir en un aliado incondicional de la paciente, pero un aliado que podría entrar en coalición, es decir, que podría entrar en una relación en la que el marido podría sentirse atacado, ¿no? Porque cuando entramos en un sistema, y a veces no estamos conscientes de eso, las familias o nuestros pacientes nos mencionan en su vida cotidiana. Puede ser que el terapeuta le diga algo a la mujer en una sesión y que ella en algún momento le diga al marido, no, pues es que mi terapeuta me dijo que esto, o mi terapeuta me dijo que el otro, o me dijo que esto era así, o que esto era de otro modo, y el otro, no, pues yo te digo que yo no creo, porque le haces caso, ese tipo quién es, y entonces empieza a generar tensión, y es en donde se puede ser iatrogénico. Y fíjense la postura de la mujer, que aquí ya se está viendo una lucha de poder, ¿no? Que yo les decía que en las primeras intervenciones siempre hay elementos de tensión. Aquí yo estoy viendo tensión en la llamada telefónica. La mujer dice, no voy a hablar con él. Y entonces obviamente Whittaker dice, bueno, está bien, ¿no? Entonces, ¿no me verá? No. Que vamos a ver más adelante otras conversaciones. No me acuerdo qué pasó, porque creo que en este libro de meditaciones nocturnas finalmente sí logra ver a la mujer, ¿no? Porque ella se da cuenta que Whittaker es alguien a quien ella puede recurrir, y no nomás trae al marido, sino trae a la abuela, a los vecinos, logra traer hasta más gente de la que originalmente estaba planeada. Bueno, estableciendo un contexto sano tras una solicitud de cita por teléfono. Pienso que si voy a ayudarla tengo que formular las reglas para hacerlo. Esta es la razón por la que a veces los pacientes nos sienten muy rígidos. Y dice Whittaker, uno está estableciendo su fuerza, que es lo que necesita la persona que llamó, y lo que uno mismo necesita para crearle un contexto sano a la terapia que seguirá. Uno tiene que protegerse de todos los modos posibles, no cuándo y cómo lo quiere quien llama, sino cómo lo quiere el terapeuta. Eso es muy importante, ¿no? Ustedes establecen su contexto para tener capacidad de maniobra, no el paciente. Ustedes definen lo que se va a hacer, cuáles son las condiciones para que ustedes presten la atención y puedan ser efectivos, no el paciente. No se trata de darle al paciente por su lado y hacer todo lo que el paciente pida, porque entonces la intervención obviamente va a ser un fracaso y los va a llevar a un callejón sin salida. Y el trabajo de ustedes pues va a ser altamente frustrante. Desgraciadamente a veces la psiquiatría de las instituciones públicas sí cae en la pauta de darles un poco por su lado, ¿no? Diles lo que quieren escuchar, no te enganches con el paciente, son pacientes, pero esto no debe ser así. Nuestro requerimiento de que a la segunda entrevista traiga al cónyuge, los padres o los hijos quiebra abruptamente la implícita proyección fantaseada del paciente. Resulta típico el intento del paciente tendente a posponer esta variación del proceso terapéutico. Supongamos que el paciente no te llama, sino que agenda cita con tu secretaria o con tu asistente, y entonces tú ya no pudiste establecer esta primera intervención telefónica. Tu obligación es pedirle que en una siguiente cita traiga a un miembro de su familia. Si no lo haces, hay el riesgo de que entonces ya nunca puedas intervenir de manera sistémica, porque entonces conforme empiecen a pasar el tiempo o las sesiones, hay el riesgo de que el paciente te sienta como un aliado incondicional y que sienta una amenaza cuando tú citas a otros miembros de la familia, porque los pacientes consideran que si van otros miembros de la familia, ellos van a decir cosas de ellos o los van a atacar, y que se corre el riesgo de que tú como terapeuta te alíes con ellos y el paciente pierda esa alianza contigo. Fíjense, esa es otra llamada. La madre me llama y me dice que tiene un problema con un niño que ya gatea. Le pregunto, ¿me podría traer al padre del bebé? O sea, es la primera pregunta que hace Whittaker, no de, a ver, ¿tiene oportunidad de venir mañana o pasado mañana? ¿O en qué horario se le facilita más? No, la pregunta es, ¿puede traerme al papá? Y fíjense, nuevamente la negativa. Ah, no. Y él contesta, yo no estoy dispuesto a ser el nuevo padre de su hijo, ¿no? Ya de entrada le está definiendo un contexto en el que puede tener capacidad de maniobra y le está mostrando su fuerza. Si usted no me trae al padre de la criatura, ya me la sé. Lo que usted quiere es que haga funciones parentales. Este niño necesita un papá y yo no estoy dispuesto a hacerlo. Yo soy terapeuta, no soy un progenitor que se alquila. Y la mujer le dice, se supone que usted es el que ayuda. Fíjense que eso es una maniobra muy interesante.
los pacientes dicen, no, es que yo venía por ayuda, pero en realidad no tienen bien definido qué tipo de ayuda es la que quieren recibir, porque en última instancia todos los seres humanos necesitamos ayuda, ¿no? Yo necesito ayuda también en algunas cosas y de algunas personas, de ustedes también. Pero a veces esa posición de que es que yo pensé que me iban a ayudar, bueno, ¿ayudar en qué? Porque aquí prestamos cierto tipo de ayuda, ¿no? Y para prestar ese tipo de ayuda necesitamos establecer un contexto sano que nos permita intervenir y tener capacidad de maniobra. Si usted no quiere eso, pues entonces la ayuda no se va a dar, sino que va a ser una intervención con miras a fracasar, disfrazado de actitud de ayuda. Me gustaría ayudarla, pero no la ayudaré como a usted le gustaría, siendo el padre del bebé. Pienso que si voy a ayudarla tengo que formular reglas para hacerlo, ¿no? Eso es totalmente lógico. Bueno, ya les había citado esta frase de León Tolstoy, que habla sobre las familias, que es una frase que utiliza Carlos Fuentes, y me parece que en esta frase de Tolstoy, Carlos Fuentes halla su inspiración para escribir este libro que él titula Todas las familias felices, ¿no? Que son pequeñas narraciones sobre familias mexicanas, y a mi parecer es una lectura muy interesante para comprender los diversos tipos de familias en México. De hecho, se me viene a la mente un pasaje que viene, creo que en la contraportada, donde Carlos Fuentes toma un fragmento de un cuento de un sacerdote que vivía al pie de un volcán, y que el sacerdote le cuenta a otra persona sobre cómo era su familia cuando él era niño. Y en ese fragmento habla de la homeostasis familiar, porque el sacerdote dice, yo vengo de una familia donde cada miembro dañaba de algún modo a otro. Luego, arrepentidos, cada uno se dañaba a sí mismo. Es decir, siempre estaban mal, ¿no? Ya sea que A dañara a B y después se arrepintieran y A dañaba a A y B a B, pero siempre tenían problemas. Y eso lo observamos muchas veces en las familias que acuden a consulta. Y bueno, dice Tolstoy, todas las familias felices se parecen y las infelices cada una lo es a su manera. Las familias felices no van a ir a terapia familiar y las infelices la mayoría tampoco van a ir, solamente van a ir a algunas de las familias infelices. Y tenemos que ver cuál es su manera de ser infelices. En este capítulo, Minuchin hace un intento de hacer una clasificación de los tipos de familia, que creo que ya alguna vez, no me acuerdo si lo platicamos aquí o se los dije a algunos de ustedes en la consulta, pues es una clasificación que después ya no se utilizó, no la van a ver en otros libros, y que resultó poco práctica porque es meter en cajones o en categorías las maneras que tiene la familia para enfrentar la vida, y pues se me hace eso muy complicado. Lo mejor es entender cómo la familia llegó a ese punto y trabajar con esa información. No considerar que es una familia tipo A, tipo B o tipo C, aunque lo vamos a revisar porque esto está en el capítulo que estamos viendo. Esto lo dice Whitaker, las familias supera en rango y poder al terapeuta individual y a menudo a un equipo de terapeutas. Por lo tanto, resulta muy crítico establecer el escenario y la pauta de la terapia familiar. Es decir, técnicamente hablando, por el hecho de que ellos son más, y que son más cabezas generando ideas que tú, y que a veces si te apoyas en un equipo terapéutico también podría ser que sean más, porque ya hemos llegado a tener familias de 12 miembros y obviamente el equipo terapéutico no supera a las 12 personas. Técnicamente hablando sí son más poderosos que tú, pero aquí lo primero es que ellos no lo saben, y segundo, tú tienes técnicas y estrategias para poder tener todo bajo control. Es lo que sucede con un domador de leones. El domador de leones tiene control sobre el animal, y el animal no sabe que en realidad él es más poderoso que el domador, que si él quisiera pues lo acaba, ¿no? El león lo ignora. El domador lo sabe, pero conoce técnicas y estrategias para controlarlo y eso los utiliza. Claro que las cosas pueden fallar, ¿no? Yo les he dicho que la terapia familiar, desde mi perspectiva, es una de las artes escénicas, pero también alguien podría decir que la terapia familiar es un deporte de alto riesgo, ¿no? O un deporte extremo, por lo que se podría generar si no eres lo suficientemente hábil. Es como ser domador de leones. O sea, te puede ir mal, ¿no? Puede ser que fracases, que la familia te trague y te lleven al callejón sin salida y después te lo reclamen. Bueno, vamos a comentar de manera un tanto superficial, porque no tiene caso ahondar en esto, los tipos de familia que propone Minuchin en este capítulo, ¿no? Menciona hasta las familias Paz de Du, que a mi parecer esas son las familias más complicadas que existen.
Uno inocentemente podría decir que como son familias de dos miembros, que pertenecen a dos generaciones, son familias muy sencillitas, pero no son familias, a mi parecer, las más complicadas. La familia se compone de dos personas solamente y el terapeuta puede conjeturar que con probabilidad están muy apegadas, ¿no? Que la familia típica que pertenece a esta categoría sería la familia de un hogar monoparental, por ejemplo, una mamá y un hijo único, ¿no? No hay subsistema de hermanos, pero no hay subsistema conyugal. Entonces estamos viendo un sistema que carece de subsistemas. La madre no es parte de un subsistema conyugal, no hay pareja. Entonces ahí le estás quitando un recurso a la mamá, porque obviamente tener una pareja dentro de una familia es un recurso que no se debe menospreciar. Y segundo, los hijos no tienen el recurso del subsistema fraterno, ¿no? Que les permite interactuar con sus iguales, aprender a pelear, a reconciliarse, a compartir, a resolver conflictos sin la intervención de personas con mayor jerarquía. Y entonces eso hace que una parte de la mamá o del papá, en caso de que sea un padre soltero, sea también como un hermano o una hermana para el hijo o la hija, y que una parte del hijo o la hija sea como una pareja para el padre o la madre, ¿no? Y de hecho, si ustedes son observadores y tienen la oportunidad de observar a una familia así en el consultorio, se van a dar cuenta que discuten como si fueran una pareja. Y se les puede decir, ¿no? Estoy sorprendido porque veo que ustedes discuten como si fueran una pareja. Entonces yo creo que de entrada vamos a, si ustedes me lo permiten, a empezar a aplicar técnicas de terapia de pareja, ¿no? Porque me parece que ustedes son primero una pareja, entonces vamos a llevarlos a que sean una pareja que se lleve bien y luego ya los dividimos en madre e hijo, ¿no? Si ustedes me lo permiten. Que obviamente este tipo de intervención también dirán, mira, entonces somos una pareja, ¿no? Y eso les da una metaposición que ya de entrada con decirles eso en una primera entrevista, hay la posibilidad de que se generen algunos cambios para la sesión número 2. Y fíjense, pasa algo interesante en los sistemas sociales. Los vacíos, igual que en los sistemas físicos, tienden a ser llenados por lo que se encuentre de manera más cercana, ¿no? Como funcionan los émbolos. De manera que la ausencia de un progenitor hace que de entrada algunas cosas que hacen los hijos sean funciones de los padres y al revés, ¿no? La ausencia de hermanos hace que mamá y papá también sean como un hermano para los hijos. No es raro ver familias en donde la ausencia de un progenitor hace que uno de los padres sea nada más como amigo del hijo, ¿no? Me tocó ver el caso de una familia que era un hogar monoparental. La mamá era psicóloga, madre soltera, tenía una hija adolescente con un trastorno límite, y decía, no, es que mi mamá es como mi amiga, no, ella es mi amiga, le cuento todo, le tengo mucha confianza y todo es muy bien y todo el mundo es muy feliz. Sí, ¿por qué estás viniendo con el psiquiatra, no? Algo no está muy bien en la vida de ustedes. Pues sí, claro, esa mamá se le hacía más sencillo ser como una amiga o una hermana para su hija que ejerce funciones parentales, sobre todo si estaba sola. Estas son las familias a lo mejor más comunes, que son las familias de 3 generaciones. No quiere decir que estas familias que pertenecen a estas categorías sean familias que de entrada, por tener estas características, vayan a tener una patología o vayan a ser disfuncionales. Pueden tener este tipo de estructura y funcionar bien si tienen los recursos para hacerlo. Dice, es probablemente la configuración familiar más típica en todo el mundo. En una familia compuesta por la madre, la abuela y un hijo, la primera pregunta del terapeuta suele ser quién se encarga de criar al niño, o quién manda en esta casa, o quién tiene la última palabra cuando se toma una decisión. Porque sucede que en estas familias de 3 generaciones, que aquí se está refiriendo a que viven las 3 generaciones bajo el mismo techo, la madre de familia, que es la segunda generación, no le queda muy claro si su papel en esa casa es el de hija de familia, puesto que ella vive con su mamá, y muchas veces estos abuelos encuentran dificultades para tratar a sus hijos como adultos, o bien si su papel es como una madre de familia, que muchas veces en su papel de madre de familia no tiene suficiente cancha, porque muchas veces estas mujeres nos platican que sus propias madres las descalifican a ellas de su manera de ejercer sus funciones parentales frente a los hijos, ¿no? Entonces una descalificación a esta segunda generación de la generación mayor frente a las criaturas. Obviamente eso le resta mucho poder a las madres y les da mucho poder a los hijos. Y entonces aquí vemos problemas como trastorno negativista desafiante. De hecho es muy común que los chicos que cumplen criterios para trastorno negativista desafiante vivan con los abuelos. Que ya hemos platicado del caso de una niñita que se sentía muy empoderada y que sabíamos que la abuela le estaba dando poder por esta descalificación que
hace la generación de arriba sobre la segunda. Y bueno, fíjense, a veces sucede que una intromisión demasiado fuerte en el subsistema parental genera conflictos entre los padres y los hijos. Aquí tenemos una familia tradicional típica, mamá, papá, niños, hay un contexto de amor, pero luego pasa que papá se separa, la mamá tiene que trabajar ahora porque pues hay que mantener a los chamacos, entonces finalmente los niños no crecen con una cercanía de las figuras parentales, sino que ahí entran los abuelitos, ¿no? Que hemos platicado que pues aquí y en muchos lados quienes traen a la consulta a los niños con problemas de conducta pueden ser los abuelos, ¿no? Y les había dicho que se mandan a taller de escuela para padres, pero hace falta un taller de escuela para abuelos, que ese todavía no se ha hecho. Porque ellos no son padres, son abuelos, ¿no? Entonces tienen que traer un taller de escuela para abuelos, no para papás. Bueno, entonces los abuelos tienen un estilo para ejercer las funciones parentales muy tradicional, muy flexible, ejercen pocos límites sobre los niños, los consienten mucho. Y aquí el problema es que cuando mamá regresa y el papá, resulta que los niños ya los desafían, ¿no? Eso es muy, muy típico, ¿no? Que la mamá dice, no, bueno, ya me voy a juntar, y mi nueva pareja me dice que ya no trabaje, entonces ya vamos a ser una familia tradicional, ya le dije a mi mamá que ya me voy a llevar a los niños a mi casa, entonces empiezan a vivir como una familia tradicional, mamá, papá, hijos, pero ya los hijos están desafiando a los padres porque están más empoderados que ellos, gracias a una intromisión excesiva de los abuelos en el funcionamiento parental. Por eso es que estas familias de 3 generaciones no quiere decir que sean patológicas o problemáticas, pero sí pueden dar un paso hacia este tipo de disfunciones y hay que estar atentos a eso. Otras son las familias con soporte. Dice Minuchin, cuando son muchos los niños en un hogar, por lo común uno de ellos y a veces varios de los mayores reciben responsabilidades parentales. Que esto es frecuente en las familias de escasos recursos, de clase baja, que son familias muy numerosas y que casi cada hijo ya sabe que en el próximo embarazo de la mamá, a él le va a tocar hacer la chamba de ser un papá o una mamá, ¿no? De esa manera no disfrutan totalmente su infancia porque son como papás. Eso es muy común, eso lo describe un antropólogo norteamericano, Oscar Lewis, que vino a hacer investigación en familias pobres en México, y él publicó 2 libros muy interesantes, que de hecho estos libros que se publicaron en la década del 60 se vieron como un ataque al Partido Revolucionario Institucional, tanto que en su publicación corrieron al director del Fondo de Cultura Económica, porque en esa época, como en la actualidad, había muchos programas sociales para ayudar a la gente a salir de la pobreza, pero cuando viene Oscar Luis y dice, no, pues están súper fregados, ¿no? ¿Cuál apoyo social? Están hasta peor, y que eso se publica por el Fondo de Cultura Económica, pues eso genera una reacción del gobierno como de tratar de impedir la publicación de esos libros, que el libro más paradigmático que publica Oscar Luis se llama Los hijos de Sánchez, y después publica una obra un poco más ampliada de otras familias, además de la familia Sánchez, que se llama Antropología de la Pobreza. Y ahí habla cómo pues los hijos pues funcionaban como papás de los hermanitos, ¿no? Y fíjense lo que dice Minuchin, esto es cierto, no pocos terapeutas son ex niños parentales. No es raro que quien termina la terapia familiar fue un niño parental, es decir, fue un niño que hizo funciones de papá con sus hermanitos, eso es muy común. Bueno, ese es otro libro, ese es de un psicoanalista, es de uno de los psicoanalistas que han hecho más escuela en México, que es Santiago Ramírez. Todavía se consigue, esta es la portada original, porque se publica a finales de los, no me acuerdo si a finales de los 60 o principios de los 70, El mexicano, psicología de sus motivaciones. Y él dice que el hombre abandona a la mujer, o sea, el cónyuge, porque él recuerda que cuando él era chiquito y su mamá estaba embarazada, eso significaba chamba, y que eso queda como una pauta, de manera que cuando el niño se vuelve adulto y ve que la mujer está embarazada, pues ahí te ves, ¿no? Yo no me voy a hacer cargo porque ya me tocó hacerlo. Esa es la manera en como Santiago Ramírez explica el abandono del hombre mexicano hacia la mujer que está por tener un bebé. Pero claro que hay, a mi parecer, hay otros autores que le han dado más profundidad
al entendimiento de la conducta del mexicano. Para mí la principal obra que nos permite entender la psicología del mexicano no es una obra escrita por un psicoanalista, ni psicólogos, ni psiquiatras, sino por escritores como Octavio Paz en El laberinto de la soledad, que él habla de cómo el mexicano tiene rasgos prácticamente de autismo y que él se encierra en un laberinto, ¿no? Que ya habíamos platicado un poco para explicar otra cosa del laberinto de Creta, que es una historia de la mitología donde el Minotauro está encerrado y Teseo se mete a matarlo, ¿no? Con el apoyo de su novia Ariadna y llevando un cordel. Bueno, pues esta figura del laberinto es muy interesante porque Octavio Paz dice que los mexicanos nos metemos en un laberinto y ya estamos ahí metidos como el Minotauro y nadie va a rescatarnos. Pues es que en muchas familias mexicanas a lo mejor sí puede haber un deseo del hombre de ser pareja, y hay un deseo también de ser padre, pero ya en la práctica o en la vida cotidiana la pareja de él no siente que el Señor sea precisamente una pareja y los niños no sienten que él sea precisamente un papá. Pero bueno, hablar de esos temas ya es meternos pues en otro tipo de clase, ¿no? Más sobre psicología del mexicano. Minuchin habla también sobre las familias acordeón. Dice, en ciertas familias uno de los progenitores permanece alejado por lapsos prolongados y el ejemplo clásico son familias de militares. Bueno, aquí él está hablando de Estados Unidos, ¿no? Pues sí, claro, acá rato se van a la guerra, y entonces la familia funciona sin el papá y luego vuelve a aparecer. Aquí en México pues es el hecho de que se vayan a Estados Unidos, entonces la familia funciona sin el papá, luego regresan, funciona con el papá, luego se va, funciona sin el papá y así, ¿no? O a veces también puede ser que una madre soltera está conduciendo a su familia y luego tiene una nueva pareja, entonces se añade un miembro, luego se separan y de esa manera son familias acordeón. Otras son las familias cambiantes, y dice Minuchin, ciertas familias cambian constantemente de domicilio. En el caso de gerentes de grandes empresas que son transferidos de una sucursal a otra. Otro ejemplo es el progenitor soltero que cambia de pareja una y otra vez, que aquí sí también podría ser una familia acordeón, ¿no? Que eso se ha visto, los que han hecho investigación en psicopatología infantil se han dado cuenta que si un niño ha estado en muchos ambientes familiares en poco tiempo, eso lo predispone a la psicopatología. Y eso es casi una regla. Si ustedes ven un niño con psicopatología, exploren cuál ha sido la historia de sus ambientes familiares y se van a dar cuenta que primero estuvieron aquí y luego allá y luego más acá, ¿no? A lo mejor al principio vivieron con la mamá, pero vivían en una familia de 3 generaciones y se hacía cargo la abuelita, y la mamá ya se los llevó con la nueva pareja y vivieron en una familia tradicional, pero luego otras volvieron con la abuelita y luego se quedaron con el papá. Y de hecho, pedagogos del siglo XVIII que han estudiado los mejores procesos educativos que deben llevar los niños, algunos como Jean-Jacques Rousseau, él decía que si un niño ha pasado por muchas manos, pues ya lo echaste a perder, ya no hay mucho que hacer, porque el niño tiende a descalificar los errores que ha visto en los adultos y llega un momento en donde dice, ay no, los adultos están muy tontos, ninguno es capaz de controlarme, y para Jean-Jacques Rousseau pues ya no había remedio, ¿no? Pues es que es importante evitar que los niños sufran muchos cambios. Algunas escalas que miden funcionamiento familiar y que son para evaluar niños le dan mucha importancia a la puntuación que te da el hecho de que haya ambientes cambiantes. Familias huéspedes. Un niño huésped es por definición miembro de una familia temporaria. Que eso es un programa norteamericano en donde los niños que están a cargo de la beneficencia pública pasan temporadas con familias que los adoptan, pero nada más por un tiempo definido. Eso no se utiliza en México. De hecho hay un término en inglés, pero no me acuerdo cómo se llama. ¿Ustedes lo conocen? Sí, hay un término, pero no me acuerdo cuál es. No me acuerdo. Dice, el niño es incorporado al sistema familiar si después desarrolla síntomas pueden ser el resultado de tensiones dentro del organismo familiar. Esto no lo vemos tan seguido en México, pero bueno, aquí puede ser que un sobrinito, un primito de repente venga a una familia que lo va a cuidar y eso sea un desafío para la familia por el tipo de educación o pautas que el niño trae. Familias con padrastro o madrastra, que esos son cada vez más comunes. En Estados Unidos ya la mayoría de las familias son reconstituidas, como en Estados Unidos, y lo mismo nos está pasando en México, la tasa de divorcios ya ha superado las tasas de matrimonios. Ellos están enfrentando una sociedad donde la mayoría de las familias que son la estructura de esa sociedad son familias reconstituidas.
si son familias donde hay una madrastra o un padrastro. Y Minuchin en Caleidoscopio Familiar, él dice que son familias más complicadas porque se generan ahí conflictos de lealtades, que eso no es raro verlo. Dice, cuando un padre adoptivo se agrega a la unidad familiar, tiene que pasar por un proceso de integración que puede ser más o menos logrado. Muchas veces cuando mamá tiene una nueva pareja y el señor va a entrar como padrastro, la mamá consciente o inconscientemente o explícita o implícitamente le dice, ¿sabes qué? Tú nada más estás aquí como agregado cultural y yo me hago cargo de los chamacos. Tú no les puedes gritar, no les puedes pegar, no les puedes decir nada. Entonces entra tipo como amigo. Y después el hombre ve que la mujer sola no puede y trata de intervenir y entonces ya no sabe ni cuál es su papel. Y los chicos sienten que entonces ellos tienen más poder que el padrastro o que la madrastra. Familias con un fantasma. La familia que ha sufrido muerte o deserción puede tropezar con problemas para reasignar las tareas del miembro que falta. Que me tocó ver una familia en donde el padre de familia ya tenía 2 años de fallecido. Y todas las semanas, todas, después de ir a misa, iban al panteón a estar en la tumba del Señor. Y no nada más eso, sino que la muerte del padre de familia había generado un amalgamamiento entre la esposa y los padres de él, o sea, los suegros. Que de hecho la relación entre ella y sus suegros nunca fue tan unida o no fue tan apegada hasta después de la muerte del marido, porque los padres de él también deciden ir cada semana, después de ir a misa, a la tumba del Señor, ¿no? Entonces ahí se encontraban pues la familia de la viuda y la familia del Señor. Y eso había generado una dificultad de esta mujer para tener una nueva relación de pareja porque sentía que podía traicionar a los papás, ¿no? Así como que de repente llegar cada domingo a la tumba y traer al novio, así como que van a decir los papás, ¿no? Es una familia con un fantasma y muchas veces ese fantasma asiste a la terapia a través de una silla vacía o se trabaja con cartas dirigidas al fantasma. Que esas son más estrategias que se parecen más a lo que es la terapia Gestalt, que es la técnica de la silla vacía, y a la terapia narrativa, pero yo creo que va a haber oportunidad de que veamos algo así más adelante. Familias descontroladas, cuando un niño no puede ser gobernado, cuando entonces es más alto que uno de sus padres, se debe a que está montado sobre los hombros del otro, que eso también ya lo habíamos revisado. Las familias descontroladas son familias generalmente multiproblemáticas, donde a los padres no les da para controlar a los chicos y utilizan mucho los servicios sociales. Familias psicosomáticas, que ese fue un tema que le interesó mucho a Minuchin en sus primeros años. De hecho, tiene un libro que se titula Las familias psicosomáticas, la anorexia nerviosa en contexto. Son familias muy interesantes, yo les llamaría familias histéricas. Son familias que se ven muy bien, que son perfectos y de repente te topas con que alguien está muy mal, ¿no? Así los describe Minuchin. Entre las características de estas familias se describe sobreprotección, fusión o unión excesiva entre los miembros de la familia y una rigidez extrema. Estas familias parecen enteramente normales, son buenos vecinos, no se pelean con nadie. En suma, es la familia ideal, que yo la compararía a la familia de Ned Flanders, ¿no? Una familia perfecta, que todo es felicidad, todo está muy bien, estructuralmente son perfectos, pero luego te enteras que la mujer le dan ataques de migraña muy fuertes, y luego el hombre tiene colitis, y luego una hija le da anorexia. Entonces algo está pasando con esta familia, no está mostrando una cara, una máscara frente a la sociedad, pero hay un conflicto encubierto que ellos no están dispuestos a aceptar. Que eso también pasa mucho aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara las familias tapatías tienen esa pauta, ¿no? De dar una cara o mostrar una fachada como familia, pero por dentro sufren conflictos muy graves. Fíjense cómo se parecen estos dos dibujos. Me lo dibujó un niño con anorexia. Pues es que para Minuchin, las familias psicosomáticas, que a mi parecer fue el tipo de familia que más estudió, porque esto ameritó que escribiera un libro nada más de eso, en esas familias se daba un caldo de cultivo para la anorexia. Este es un chico que se llamaba Diego, se llama Diego, ya está dado de alta. Era un chico con anorexia, se recuperó y se dibujó de su familia, ¿no? Una familia perfecta, pero claro que encontramos que estaban pasando muchas cosas en esta familia. Y bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Eso es en cuanto a la planificación y los tipos de familia. El siguiente lunes vamos a entrar al siguiente capítulo, que es el capítulo de cambio.